magia, los trucos, el horror, la diversión, el espectáculo, el mirar y ser mirado y ese papel que todos representamos, en el que constantemente estamos tratando de exhibir nuestras destrezas y deseando y necesitando el aplauso. Es la primera vez que escribo un libro de microrrelatos, todos sobre un solo tema. Todos los microrrelatos tienen que ver de distintas maneras con el circo. Está dividido en varias partes. Trata de los oficios, de los freaks, de los animales, de la historia del circo. Tiene una sección que se llama Todo es circo, en la que de alguna manera se equipara el circo a la vida. Y finalmente tiene una última sección donde yo quise escribir las biografías reales de muchos de los personajes que aparecen en este circo, porque para mí era importante que el lector pudiera saber que las historias más locas, absurdas y disparatadas de este libro no las inventé yo, sino que realmente sucedieron. ¿Por qué decidiste hacerlo en formato de microrrelato? El formato de microrrelato nació antes que el libro, digamos. Lo primero fue las ganas y la necesidad de escribir un nuevo libro de microrrelatos. Que, digamos, cuando termino un libro de microrrelatos, verdaderamente siento que me vacié, que terminé con el género, que ya no tengo nada más que decir. Y en efecto, el libro, cada uno de mis libros se termina solo, o sea que cada vez me cuesta más escribir microrrelatos nuevos, cada vez aparecen menos textos por mes, digamos así, y en determinado momento además los nuevos textos que aparecen empiezan a parecerse demasiado a los que ya tenía escritos y empiezo a tener una sensación de autoplagio, y es que el libro se está terminando. Eso suele suceder entre los 200 y los 300 textos. Y entonces se termina por sí solo, y yo me quedo con la sensación de que quizás nunca más pueda volver a escribir un libro que sea diferente. Necesito entonces que pasen varios años, que se produzca algún cambio en mi vida, que cambie un poco yo como persona para poder escribir un libro diferente, y entonces quizás vuelven a surgir los microrrelatos. Y entre tanto, bueno, me dedico a otros géneros. Escribo cuentos, escribo novela, escribo literatura infantil. Creo que en toda América Latina la literatura fantástica tiene una apoyatura muy fuerte y ha habido grandes maestros de literatura fantástica que por supuesto crearon escuelas y dejaron discípulos, más que en España, pero la literatura fantástica se ha dado con mucha fuerza también en otros países de América Latina, también, bueno, en todos, ¿no? En México, Colombia, Venezuela, todos los países. La literatura fantástica tiene características propias en el Cono Sur y en particular en la Argentina. Para nosotros la literatura fantástica no es un género, es la literatura simplemente. Todos nuestros grandes maestros la han trabajado en una conexión y un entretejido intenso y secreto con la realidad. Entonces nuestra realidad misma es casi literatura. No sabemos cómo contarla de otro modo que no sea a través de la literatura fantástica. Hay muy pocos autores argentinos que no han trabajado lo fantástico de un modo propio. Uno de ellos es Manuel Puig, que realmente él era un realista a fondo. Pero en términos generales, hasta nuestros autores más realistas han jugado con lo fantástico de diversas maneras. Hay una parte que me gusta mucho, que es una mujer que vuela, que se presenta al circo en un casting, y como vuela realmente, el hombre del circo le dice que se vaya mejor a una novela de realismo mágico, ¿no? Exacto, el director del circo le dice, bueno, usted vuela y es maravilloso, pero no sirve para un modesto circo de minicuento, va a tener que ir a buscar trabajo a una novela de realismo mágico. Pero hay como una especie de aceptación del realismo del circo.
Que justamente lo que no espera ver uno en un circo, ¿no? Pero el circo en sí mismo es muy modesto. Claro, pero a mí me gustó jugar con esa modestia, jugar con... Bueno, por supuesto no todos los circos son modestos, ¿no? Hay circos inmensos y lujosos, el circo de Moscú, el Ringling Brothers, sin hablar del Circo del Sol, de esos circos que son ya una locura y maravilla de espectáculo, los circos actuales, porque de todo un poquito también hay en mi libro. Pero lo que más me gustó, lo que más me interesó son precisamente esos circuitos modestos en que el director es también el que vende las entradas y después adentro hace de domador y el trapecista es también el acróbata. Ese circo un poco patético, con olor a fieras encerradas, ese quizás es el que más me gustó para mi libro. ¿Qué somos sino animales amaestrados después de todo, ¿no? Ajá. Desde pequeños nos enseñan a decir gracias y por favor y a lavarnos los dientes y a caminar erguidos sobre dos patas. Nada de eso es natural. Y luego dices que creemos ver inteligencia en lo que realmente es sola obediencia, que es los animales que obedecen al domador. Claro, curiosamente el ser humano considera inteligentes a los animales que obedecen órdenes. Por eso siempre se piensa que el perro es mucho más inteligente que el gato, ¿no? Porque el perro obedece y el gato no presta atención. En realidad quizás el verdaderamente inteligente sea el gato que hace la suya. Pero aplicado a nosotros es un poco triste eso, ¿no? Lo que es triste es esa idea, ¿no? Esa idea de que la obediencia es una muestra de inteligencia. Ahora, no he visto que sea muy frecuente, porque eso es una curiosidad que me ha disparado tu libro, el circo en la literatura. No veo mucha... Bueno, sí, pero hay muchos libros sobre el circo y sobre las artes circenses y los personajes. No me atrevería a darte ahora una lista, pero sí los hay. ¿Y te acordarías de alguno? No me acuerdo de ninguno en este momento. Me acuerdo de algunos libros que he leído, pero más bien sobre el circo, ¿no? Más que novelas. Sí me acuerdo de uno y precisamente de microrrelatos, de Felipe Hernández, un autor mexicano, hay un libro que se llama Circo de Tres Pistas. Sí. Y bueno, y algunos de los libros con los que yo trabajé son, por ejemplo, Historia del Circo de Dominique Mocler, un fan absoluto del circo, escribió ese libro maravilloso, en el que yo realmente me apoyé mucho. Es muy interesante la relación que tuvieron Houdini con Conan Doyle. Conan Doyle, el escritor, el autor de Sherlock Holmes, a pesar de tener un personaje tan absolutamente racional como era su detective, él personalmente era un iluso total y creía ingenuamente en cosas como la existencia de las hadas y estaba convencido de que su amigo Harry Houdini tenía poderes sobrenaturales. Y Houdini, con cierta desesperación, le mostraba, le enseñaba los trucos. Y Conan Doyle de todas maneras no le creía y seguía convencido de que hacía magia de verdad. Hasta que, bueno, no, la relación fue imposible y Houdini terminó cortando la amistad. Circo pobre. En un circo pobre, cada artista tiene que cumplir varias funciones. Si nos fijamos bien, sin dejarnos engañar por el cambio de traje y maquillaje, veremos que muchos tratan de aprovechar sus habilidades en varias suertes. Por ejemplo, la equilibrista es la cuyer, los acróbatas son contorsionistas, el director del circo es el boletero y también el mago, ante el público, ante los acreedores. Algunos son más difíciles de descubrir porque eligen papeles muy distintos entre sí, como la trapecista que hace de mono amaestrado, o al revés, los elefantes que trabajan de acomodadores, los payasos convertidos en aro de fuego. Pero la prueba más difícil es la del domador, que también es el tigre,
cuando tiene que meter la cabeza adentro de su propia boca.